Eterno, por favor, te ruego perdona mis pecados. Así también te ruego por quienes están viendo esta enseñanza. También perdona las ofensas, perdona los pecados. Por favor, quita todo ese estorbo, Señor. Abre los oídos y abre los corazones a recibir tu palabra. Permite que haya entendimiento de tu palabra en cada uno de los oyentes. Siembra lo que es tuyo para que produzca frutos conforme a tu voluntad. Señor, en tus manos ponemos este tiempo. Te ruego, por favor, que seas tú a través de tu Santo Espíritu quien dirija esta enseñanza. Por favor, te ruego que utilices mi voz y que la enseñanza sea de bendición porque viene de ti. Y dándote la honra y la gloria, te lo pedimos, te lo rogamos y te agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, el día de hoy vamos a hablar cómo es que Dios, a través de su dirección, a través de su cuidado, se ha preservado la palabra. Pero debemos de tener también ese antecedente para conocer cuál es la historia del pueblo de Israel, que es el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios eligió para compartir su palabra, para compartir de ese Dios que es nuestro creador y que quiere lo mejor para todos y cada uno de los que habitamos en este mundo. Obviamente esto no ocurre así, no por cuestiones que escapen a la voluntad de Dios, sino que Él, en el momento en que nos da el libre albedrío, nos deja la elección a nosotros. Entonces se van dando todo ese tipo de circunstancias por las que ha atravesado el mundo y por las cuales no tiene un camino como el que debiera de ser bajo la guía de Dios. Y para ello les invito a que abran sus Biblias. Génesis capítulo 12, a partir del versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios dice el versículo 1 que Él ya le había dicho a Abraham que se fuera de su tierra y de su familia y de la casa de su padre a una tierra que Dios mismo le iba a mostrar. Pero si observamos el capítulo 11 no vemos que haya ocurrido eso. Pero podemos observar esto en el libro de Hechos, en el capítulo 7, en los versículos 2 y 3. Aquí está hablando un discípulo del Señor Jesucristo llamado Esteban. Y dice el versículo 2, y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Ahora, dice el versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le estaba diciendo que saliera de su casa, que saliera de su tierra, que saliera de su familia, a ir a una tierra que Él le iba a mostrar. Entonces hay una promesa de tierra. Dios le está diciendo que del mismo Abraham va a ser una nación grande, la cual será bendecida.
pero que también va a engrandecer su nombre y que además Él vendrá a hacer bendición a más. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Hay una protección especial de parte de Dios hacia Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiere decir que esa bendición no solamente le iba a beneficiar a Abraham y a su descendencia propiamente dicha, sino a todas las familias en la tierra. ¿Qué hay en este pasaje? Dios había creado a Adán y a Eva para que ellos a través de su descendencia poblaran la tierra. Era un mandamiento que Dios le había dado, el cual no se cumplió porque recordábamos en el capítulo 6 de Génesis que la maldad de la tierra había crecido en exceso, que solamente de continuo todos los pensamientos y las acciones de las personas era de continuo el mal, al grado de que Dios decide quitar la vida o terminar la vida de la especie humana. No obstante, al hallar gracia Noé, Dios decide salvarlo, a él, a su esposa, a sus hijos y a sus esposas de sus hijos. El objetivo era darle otra vez la oportunidad a la especie humana de poblar la tierra y de cumplir ese mandamiento que inicialmente Dios le había dado a Adán y a Eva. Y ese mandamiento lo observamos en el pasaje que describe que el arca de Noé se asienta en el monte Ararat. Al bajar del arca, Noé y su familia, Dios hace un pacto unilateral con Noé y le da nuevamente ese mandamiento de poblar la tierra. Pero ¿qué sucede? Según nos dice el capítulo 11, que lejos de obedecer ese mandamiento, llegan a una llanura en la tierra de Sinar y ahí se establecen para construir una torre y una ciudad. Y en ese momento estaban desobedeciendo ese mandamiento que Dios le había dado a Noé. Recordamos según el cuadro que muestra las genealogías desde Adán hasta Noé y la descendencia de él, que les tocó estar en Babilonia. Y se comentó también, con base en los mismos textos que estuvimos analizando en la enseñanza anterior, que muy probablemente hizo Dios en preservar el idioma hebreo. Y recordamos que cuando buscamos en internet el origen del idioma hebreo, se manifiesta que es una lengua de origen semítico. Y esa expresión, inmediatamente eso nos recuerda a Sem, el hijo de Noé. Recordamos en esa tabla de las genealogías que los hijos de Noé y aún Noé llegaron a conocer a Abraham y aún estaban vivos cuando Abraham escucha la voz de Dios para salir hacia Canaán. Ahora, todo eso nos da evidencia de varias cosas. Primeramente, que el lenguaje hebreo es conservado por parte de Dios. 2, que a través de esas familias se forman naciones, pero en el momento en que toda esa gente que estaba en Babilonia edificando esa torre y esa ciudad desobedecen a Dios, Dios decide que el mundo se ha confundido a través de los idiomas y entonces los forza a ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Veamos en el mapa. Ahora, aunque la Biblia no dice que Dios haya preservado el idioma hebreo, hay indicios que nos permiten determinar eso, porque tampoco dice que haya confundido inclusive la lengua de todos los descendientes de Sem. Y comentábamos al efecto que cuando Moisés escribe el libro de Génesis, hace hincapié en que el nombre que Adán le dio a los animales, ese es el que se sigue usando hasta el día de hoy, dice Moisés. Si Moisés hablaba el idioma hebreo, entonces el idioma que se había preservado era ese. Vamos a ver la tabla de las genealogías para explicar un poquito más esto. La presentación que le di en este caso es un poquito diferente para que quede más entendible. En la primera tabla podemos observar
que los años que vivió Adán fueron 930 y Adán llegó a conocer al padre de Noé porque él vivió hasta Lamec. 56 años de la edad de Lamec, Adán todavía estaba vivo. ¿Por qué es importante esto? Y eso se menciona en muchos pasajes de la Escritura. Hay una tradición de parte del pueblo judío en que muchas de las enseñanzas se fueron transmitiendo en forma verbal. ¿A qué voy? Adán seguramente, tanto Adán como Eva, seguramente relataron lo que aconteció en el jardín del Edén a sus descendientes. ¿A quiénes descendientes? Aparte de Caín y Abel, tuvieron otro hijo, a Set, que es el que sigue la línea genealógica que describe la Biblia hasta llegar a Jesucristo. Aparte, dice la Escritura que también tuvo más hijos y más hijas, que ya no se describe, y obviamente esa línea falleció a través del diluvio. Pero quien siguió esa línea genealógica fue Noé con sus hijos. Ahora, entonces, los descendientes de Adán fueron Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalem y Lamec, que fue el padre de Noé. Obviamente todos ellos tuvieron conocimiento de lo que Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén, y eso fue transmitido en forma verbal. No me cabe duda porque aún nosotros en nuestra vida cotidiana lo hacemos con nuestras familias y aún con personas ajenas a nuestras familias. Relatamos qué es lo que ha sido de nuestra familia, de nuestros antepasados, hasta donde tengamos conocimiento. Entonces, hay esa tradición que se mantiene en todo el mundo y todos lo hemos llegado a hacer, de comentar en forma verbal qué ha sido de cada uno de nuestros antepasados, los que llegamos a conocer. Y es obvio que en ese tiempo todos se llegaron a conocer porque todos estaban conviviendo hasta que Dios los esparce por haberlos desobedecido, cuando ellos empiezan a edificar la Torre de Babel y la ciudad que estaba erigiendo Nimrod. Entonces, si Noé llegó a conocer el relato de lo que aconteció con Eva y Adán en el jardín del Edén, es obvio que Noé también lo transmitió a sus hijos. Veamos la siguiente tabla. Si observamos, Noé vivió 950 años. Pero ¿por qué fue esto así? Primero, porque ellos no padecían de contaminación, entonces sus alimentos eran más sanos. Segundo, porque también Dios permitió que vivieran esa cantidad de años para que pudiera haber la cantidad de gente suficiente que empezara a poblar la faz de la tierra. Entonces, vemos que Noé vivió 950 años y él llegó a conocer a los descendientes de sus hijos y en especial a Arfaxad, a Sala, a Eber, a Pelec, a Reu, Serug, Nacor, Taré, que fue el padre de Abraham. A Abraham mismo lo llegó a conocer porque todavía 57 años de Abraham Noé estaba vivo. Entonces, es obvio que tanto Noé como Sem y sus descendientes tuvieron conocimiento de lo que aconteció con Adán y Eva en el jardín del Edén. Y obviamente del juicio que trajo Dios a través del diluvio. Todo eso era conocido por todos ellos. Entonces, en forma verbal, ellos tenían ese conocimiento. Y me atrevo a decir todavía, porque no fue una gran distancia que recorrieron desde el monte Ararat hasta la tierra de Sinar, en la cual llegaron a establecerse, para poder tener inclusive el acceso o el conocimiento de a dónde se encontraba el arca de Noé, aunque esto no se menciona en la Biblia, pero es muy, muy probable que esto haya acontecido así, porque además los humanos somos muy curiosos. Oye, y entonces sí ocurrió el diluvio, sí. Oye, ¿y a dónde dejaste el arca? No, pues allá en el monte Ararat. Ah, pues vamos a ver.
y seguramente Abraham llegó a conocer el arca. La Biblia habla de que cuando Dios le hace el llamado, antes de ir a Canaán, se dirige a Aram, y ese lugar estaba todavía más cerca de donde se había quedado el arca. No estaba lejos de Aram. Entonces, muy probablemente Abraham pudo haber conocido el arca de Noé. Entonces, para ellos era una historia verídica, algo que se había transmitido. ¿Y por qué comento esto? Porque también se sabe que esos pueblos babilónicos, esos pueblos que estuvieron asentados en Mesopotamia, también dejaron evidencia por escrito del diluvio. Y no solamente esa cultura, sino sabemos que hay otras culturas que también hablan del diluvio. Entonces, era algo que se sabía. Ahora, hay detractores de la Biblia que dicen, bueno, la Biblia habla del diluvio porque seguramente se basó en el relato de Gilgamesh y de ahí lo copió. No es así, porque aún todavía no se empieza a escribir la Biblia, y recordemos que estos descendientes de Noé todavía existían y que la transmisión se había hecho en forma oral y ellos no habían participado en la escritura de ese relato. A la tabla de las genealogías podemos observar que, aparte de que Noé conoció a Abraham, Sem, uno de sus hijos de Noé, y de la cual sí se sigue la genealogía en la Biblia, todavía, aparte de estar vivo cuando Abraham sale de Aram hacia Canaán, Sem todavía vivió 134 años después de ese acontecimiento. Y lo mismo ocurre con todos sus descendientes que siguen. Arfaxad, por ejemplo, él vivió 73 años después de que Abraham sale de Harán hacia Canaán. Sala vivió también 103 años después de que Abraham sale hacia Canaán. Eber todavía vivió 164 años después de que Abraham sale de Harán hacia Canaán. Pelec, que dice la escritura que en ese tiempo en que nació Pelec, fue repartida la tierra, es decir, fue esparcida la población que se encontraba en Babilonia. En el momento en que son esparcidos, pues obviamente la tierra fue repartida. Pero según la cantidad de años que él vivió, todavía después de que Abraham sale de Harán hacia Canaán, él todavía vivió 3 años más. En el caso de Reu, vivió 35 años después de ello. Serug también vivió 56 años después de que Abraham sale hacia Canaán. En el caso de Nacor, también vive 56 años después de que Abraham sale hacia Canaán. Y en el caso de Taré, que es el padre de Abraham, cuando Abraham sale hacia Canaán, su padre, Taré, todavía vivió 130 años más. Entonces, todos ellos se conocieron, todos ellos mantuvieron un lenguaje que es el hebreo, y todos ellos conocieron de boca tanto de Noé como de Sem, de lo que había acontecido con Adán y Eva en el jardín del Edén y de lo que había acontecido en el diluvio. Entonces, el conocimiento de esos acontecimientos para ellos era verídico, había acontecido, aunque no lo habían vivido, pero todos ellos tenían conocimiento de esos acontecimientos, de boca propia de Noé y de Sem, hijo de Noé. Entonces, conservaban una tradición familiar, conservaban una relación familiar, conservaban un idioma y conservaban el relato de los acontecimientos que habían sucedido desde Adán y Eva. Bien, pero antes de terminar vamos a agradecerle a Dios este tiempo. Padre eterno, te agradecemos, Señor, el que nos hayas dado oportunidad de conocer un poquito más de tu palabra y de tener entendimiento de ella. Gracias, Señor, porque tú has guiado este tiempo, y te rogamos, Señor, que nos des la oportunidad de estar presentes y de compartir esta enseñanza. Señor, haz tu voluntad en cada uno de los oyentes y guíalos, Señor, a que crezcan y fortalezcan su fe en tu palabra.
Señor, gracias por traer a cada uno de los oyentes. Bendíceles a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Bendice sus vidas, guíalos. Señor, sana, por favor, a quien esté padeciendo alguna dolencia, algún padecimiento. Provéeles en cada una de sus necesidades y guía sus vidas conforme a tu voluntad. Señor, bendice estos días, ayúdanos a caminar en tu voluntad y ayúdanos a tener crecimiento en tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Sea así, Señor. Danos el privilegio de poder seguir teniendo este acceso a tu palabra, Señor, a ser edificados, y ayúdanos a andar en el camino correcto, Señor. Guíanos en él. Te agradecemos, Padre eterno. Bendice a todos, Señor, a cada uno de los que han seguido estas enseñanzas, y, Señor, que sea de bendición a mucha más gente. Gracias, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.